Gracias al Señor por este día precioso que nos ha regalado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra en el libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Ahí vamos a dar lectura a la palabra. Apocalipsis 2, del 1 al 5. Me dicen amén si ya lo tienen. Amén. La palabra del Señor le da lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros del oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios amado, en esta hora por tu palabra que hemos leído. A través de esta palabra se desarrollará el mensaje, Señor, sabiendo de que tu palabra no vuelve vacía, sino que hará lo que tú quieras y será prosperada en aquello para lo que ha sido enviada. Espíritu Santo, usted es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Examina nuestras vidas, Señor. Ve si hay algo malo, algo torcido, algo que no sea de tu reino, y que eso salga de nuestra vida en el nombre de Jesús, y nos podamos conducir en el temor tuyo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El tema del mensaje, como había anunciado en el grupo de la iglesia, es el antídoto contra el enfriamiento espiritual. Amén. Hace unos años atrás tuvimos una pandemia en el mundo, ¿verdad? Y eso de allí trajo algo muy negativo a la vida de todos y cada uno de nosotros. Y bueno, gloria a Dios porque sobrevivimos, porque muchos murieron. Aún hermanos de nuestra congregación murieron, familiares nuestros. Mi cuñado murió allí también en esa pandemia. Mucha gente alrededor del mundo murió. Aunque el COVID-19 no está, pero sigue habiendo una pandemia. Donde ahí mucha gente quedó afectada, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y esa pandemia es el enfriamiento espiritual. Ayer la pastora conversaba con una hermana y le decía: acá los caballeros, ni hay caballeros, las damas tampoco. O sea, en los cultos de la noche, o sea, sí hay caballeros, sí hay damas, pero no aparecen en los cultos de caballeros, en los cultos de damas. ¿Y a qué se debe eso? Y no solamente es allá ni acá, sino que eso es algo generalizado, lógicamente muy diferente, donde hay persecución, donde en cambio ahí la gente quiere buscar más de Dios. Pero cuando hay la libertad de buscar a Dios, de podernos congregar, de poder venir a la iglesia, en cambio hay una dejadez de parte del pueblo de Dios. Y por eso el tema del antídoto contra el enfriamiento espiritual. Amén. Y este virus tiene síntomas, porque todo virus tiene síntomas, ¿verdad? Y uno de los síntomas es que el que lo tiene
ya no le da la debida importancia de congregarse. Se olvida lo que la palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué otra cosa? Se deja de leer la palabra de Dios. Y el dejar de leer la palabra de Dios más ahonda el enfriamiento espiritual. Porque cuando leemos la palabra, somos fortalecidos, nos llenamos. Amén. También se abandona la oración personal. No se congrega, no lee la palabra, no ora. Y comienzan a vivir como que si nunca hubiesen sido cristianos. Y recordemos que la palabra nos dice a nosotros, los que somos conocedores de la palabra, mejor fuera que no le hubiéramos conocido, que después de conocerle, volvernos atrás. Amén. La palabra también dice que dura cosa es caer en los manos de un Dios vivo. Amén. También la palabra dice que Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Amén. Amén. Entonces, la persona que tiene este enfriamiento espiritual comienza a agradarle las cosas del mundo, la mundanalidad, se llena de amarguras y de muchas cosas que no le agradan al Señor, olvidándonos de que el mundo y sus deseos, ¿qué pasa con el mundo y sus deseos? Pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nunca lo olvidemos. Amén, nunca. Amén. ¿Y cuál es el antídoto? El antídoto es volver al primer amor, como lo dice ahí en la lectura que tuvimos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Volver al primer amor. Pero ¿qué necesitamos para volver al primer amor? En primer lugar, necesitamos tener un corazón humilde. Y eso es algo muy importante, porque el que no tiene un corazón humilde no volverá a los caminos de Dios. Eso es importante. Veamos los versículos 4 y 5, donde leímos allí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y mira lo que dice a continuación, prestémosle atención. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué dijimos que se necesita? Un corazón humilde. El corazón humilde es el que reconoce la condición en la que nos encontramos. Lo contrario a la humildad es la soberbia. La altivez, como lo llama también la palabra. Amén. Al humilde, Dios está al lado del humilde. Amén. Pero al soberbio, al altivo, dice la palabra que nos mira de lejos. Nunca nos olvidemos de aquello. Amén. Amén. Cuando hemos dejado el primer amor, o si alguien lo dejó, o Dios nos guarda en algún momento, necesitamos reconocer o recordar de dónde hemos caído. Amén. ¿De dónde hemos caído? Bueno, en nuestra mente lo asociamos enseguida, estando alguien arriba y Ururún se cayó. O de pronto caminando nos hemos tropezado y caemos. Bueno, cuando somos jóvenes no nos caemos tanto, porque ya de mayores medio una cosita ya no tenemos el mismo equilibrio que teníamos antes. Y podemos caer y de pronto nuestra mente lo asocia con ello. Y aunque acá no es una caída física, pero es una caída espiritual. Y por eso dice la palabra que debemos recordar y reconocer de dónde hemos caído, mirar hasta dónde hemos
llegado como consecuencia del enfriamiento espiritual. Amén. Que debemos ver bien cómo está nuestra vida, que no nos va a ir bien estando lejos de los caminos del Señor. Qué bonito el cántico que cantó nuestro hermano. Yo creo que a todos nos llegó. Amén. Un cántico muy hermoso. A veces nosotros pensamos de que Dios está lejos de nosotros, pero Dios está ahí cercano. Amén. Amén. Entonces lo que nos dice es que tenemos que reconocer con humildad que nuestra vida no está mejor lejos de nuestro Dios. Nunca va a estar nuestra vida mejor lejos de la presencia de Dios. El diablo nos puede cegar y hacernos pensar de que todo está bien, de que no ha pasado nada, el no ir a la iglesia, el no leer la palabra, el no orar. Mi vida sigue igual, pero nuestra vida nunca será igual. Amén. Amén. Si de verdad hemos tenido a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida alejado de Él nunca será igual. Hay un vacío en la vida del hombre que nadie lo puede llenar. Solamente Dios lo puede llenar. Los placeres, el dinero, todo lo que hay en esta vida, nadie lo podrá llenar. Pero es importante reconocerlo. Amén. Reconocer de dónde hemos caído significa recordar cómo el Señor nos tenía. Recordar cómo estaba nuestra familia, la paz, la armonía, las bendiciones que en los caminos del Señor hemos recibido. Tenemos que ser humildes para volver. Si no somos humildes, se complica el regreso a las cosas de Dios. Tenemos que ser humildes para comprender que lejos del Señor no estamos bien. Amén. Que lejos del Señor somos como una rama cortada. ¿Qué pasa con una rama cuando se la corta? ¿Qué proceso sigue? Se marchita. Luego se La la savia ya no recibe la savia. Es como un brazo que alguien le corta un brazo. Perdió contacto con el tronco, llamémosle así, y ya no hay circulación. Cuando una rama es cortada, la savia ya no circula por esa rama y comienza a secarse. Y cuando acuerda esa rama, ¿en qué se convierte? Se convierte en leña para un fuego. Y luego, ¿qué quedó únicamente de esa rama? Quedó ceniza. Y eso sucede cuando nosotros nos descuidamos de las cosas del Señor. Y la misma palabra lo dice, que el que cree estar firme, mire que no cae. Por eso nosotros nunca debemos buscar a nadie, más bien debemos estar para darle una mano. Amén. Cuando alguien caiga acá en la iglesia, ese hermano ya volvió a su vida anterior, no lo debemos soltar. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar, debemos interceder, debemos clamar, porque Dios va a obrar en esa vida y debemos mostrarle el amor de Dios. Y cuando lo veamos, le debemos abrazar, le debemos decir: Cristo te ama, te estamos esperando. No debemos pensar ni decir: ya ese hermano es un caso perdido. Nadie es un caso perdido para Dios. Amén. Y nos muestra ahí en esa parábola de las ovejas, que dejó las 99 y salió a buscar la que se había perdido. Porque esa oveja, aunque se había alejado, se había descarriado, para Dios era importante. Y si en algún momento le llegamos a fallar a Dios, recordemos de que Dios nos ama y Dios está esperando. Y ahí está la parábola del hijo pródigo. Amén. De aquel hijo que se fue, que pidió la herencia a su padre y malgastó lo que su padre le costó tantos años de esfuerzo. Pero aquel padre cada mañana
estaba viendo, porque él tenía la seguridad de que un día su hijo volvería. Y esa debería ser la actitud, no solamente de Dios, porque Dios tiene esa actitud. Esa debería ser la actitud nuestra. Decir, creer. Yo creo que aquel hermano que se fue, que cayó, lo veré entrar nuevamente acá en la iglesia. Lo veré sano, lo veré restaurado, lo veré reinsertado nuevamente en las cosas del Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces tenemos que ser humildes para poder volver. Veamos lo que nos dice Juan 15, del 4 al 6. Es una porción conocida. Amén. Juan 15, del 4 al 6. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho. Porque separado de mí, nada podréis hacer. Amén. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Debemos cuidarnos de la soberbia, de creer que estamos bien, no congregándonos, no leyendo la palabra, no orando. No estamos bien, porque eso es algo necesario para mantenernos cada día. Amén. En segundo lugar, tenemos que tener un corazón arrepentido por aquellas cosas en las que hemos caído y que nos han alejado del Señor. Ahora veamos el versículo 5 de Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 5. Dice la palabra, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El arrepentimiento es algo importante para Dios en la vida de todos y cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso? Porque recuerden que esto que lo escribió el apóstol Juan fue para la iglesia de Éfeso. Recuerda de dónde has caído. Eso nos permite reconocer que cuando dejamos el primer amor es por causa de una caída. No lo dejamos el primer amor porque sí, sino porque es el resultado de una caída. Pero ¿en qué hemos caído? Porque a veces la persona dice, no, sí, yo estoy bien, pero no está viniendo a la iglesia. De pronto, alguno de ustedes algún día dejó de venir a la iglesia y dice, no, pastor, yo estoy bien. ¿Qué pasó, hermano? No, tranquilo, yo estoy bien, pastor. Pero no estás bien. Porque el estar bien es el hecho de anhelar estar en la casa del Señor, a menos que ya sea por algo de fuerza mayor que nos impida llegar. Entonces, ¿en qué hemos caído? Dejamos el primer amor cuando caemos en desánimo. El desánimo entra sutilmente a la vida de un creyente. Y por eso debemos tener cuidado con el desánimo. Veamos lo que dice la palabra. En Proverbios 20, del 30 al 34. Y aquí esto nos habla de un hombre descuidado, de un hombre perezoso. Tal vez aquí no lo veamos tanto relacionado a lo espiritual, pero lo podemos aplicar a lo espiritual. Proverbios 20, del 30 al 34. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, Proverbios
Pero solo tiene hasta el 30, pastor. Ya, entonces escúchenlo. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas había ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré, lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Y así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué es lo que le pasa a este hombre de esta historia que se narra aquí? Un hombre ocioso, perezoso. ¿Qué es lo que quería más? Dormir. Bueno, cuando una persona está bajo de su defensa, está débil, los glóbulos no se le han disminuido, le da sueño, le da bastante sueño. Pero aquí no está hablando de que este hombre estaba enfermo. Este hombre era un hombre que estaba bien, pero sin embargo tenía esto. Y ahí nos muestra, o nos hace ver, relacionándolo con la vida espiritual, el desánimo de un creyente, que ya no tiene ganas, porque antes se levantaba para orar. Antes tenía esa fuerza para estar activo, estar dinámico. Pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo hacer? Cuente conmigo. Pero de pronto ya no viene a la iglesia, ya no quiere hacer nada. Eso es sinónimo de ¿qué? De desánimo, de descuido de su vida espiritual. Y por eso es que el Señor en esta noche nos hace un llamado a todos y cada uno de nosotros para que no nos dejemos vencer del desánimo. El desánimo está ahí cerquita, el desánimo está allí cerca de nosotros, pero no le debemos dar la oportunidad para que Él entre y se apodere de nuestra mente y de nuestro corazón. Amén. No le debemos dar lugar. ¿Y cómo no le vamos a dar lugar? Congregándonos. Pero estás cansado, porque el diablo susurra a nuestra mente. Oye, pero si recién llegas de trabajar y ya te vas a la iglesia de nuevo. De pronto puede ser la esposa, puede ser los hijos, o puede ser uno mismo. ¿Verdad? Estoy cansado, ahorita llegué de trabajar. Cuando uno llega y está cansado, ¿qué es lo mejor para poder tener ánimo nuevamente? Pegarse un buen baño. Ese baño es algo restaurador. Y si tienes tiempo de dormir, por lo menos 5 minutitos. Nada, te voy a dejar. Pero yo lo digo por mí. Aunque sean 5 minutitos, ya uno se levanta nuevamente. Me levanto al otro día. Energía. Amén. Pero el asunto es no dejarnos vencer del desánimo. Amén. Mira lo que dice Isaías 35, del 3 al 4. Veamos allí la palabra. Isaías 35, del 3 al 4. Dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado. ¿Qué se les va a decir? Esforzados, no temáis. Y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Amén. Debemos fortalecernos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Cuando estemos desanimados, pongamos música, pongamos alabanza. Esas alabanzas nos van a levantar
el ánimo, porque son usadas por el Espíritu Santo para fortalecernos. ¿Cuántos dicen amén? En poca luz. En segundo lugar, dejamos el primer amor cuando caemos en los afanes de la vida. Amén. Vámonos a la palabra nuevamente, Lucas 21:34. Lucas 21:34. Dice así la palabra: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ahí habla de tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Glotonería, Embriaguez y afán. y de los afanes de esta vida. Mire que los afanes de esta vida nos ponen el mismo nivel de la embriaguez. Porque podemos decir, pero yo no me he embriagado, yo no me he emborrachado. Pero andas afanado y vendría a ser lo mismo. Amén, porque para eso somos buenos nosotros. Allá, habla la hermana, así que por ahí volvió a tomar, pero a mí no me está diciendo nada. Pero Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Amén. Entonces, el Señor pone en la misma categoría a los borrachos, los doctores, es decir, de los que viven enredados en los placeres del mundo, junto con las personas que viven afanadas. ¿Cuántos viven afanados aquí? Amén. No vinieron hoy. No vinieron los afanados. Amén. Junto con las personas que viven afanadas, que viven enredadas en los afanes de este mundo. Amén. Como les decía antes, no nos hemos apartado para volvernos borrachos o mundanos, pero vivir afanado lejos de los caminos de Dios también es algo desagradable para el Señor. Nosotros debemos creer en la provisión de Dios. Miren, Dios nos dejó un ejemplo a nosotros. Amén. En la creación. Él, yo creo, estoy completamente seguro de que Dios no necesitaba descansar. Pero dice la palabra que en el séptimo día descansó, porque toda la obra la hizo en 6 días y el séptimo día descansó. Amén. ¿Y por qué descansó? Para darnos ejemplo a nosotros, para que nosotros lo hagamos. Pero a veces nosotros queremos ser más que Dios. Trabajamos de lunes a domingo, o de domingo a domingo, como otros dicen, y no hay descanso. Este cuerpo necesita descansar. Amén. Y no tanto, pastor, entonces no voy a trabajar y me quedo durmiendo en la casa. El domingo es el día del Señor. El domingo es el día que nos debemos dedicar a Dios. Y yo sé que de pronto para los que tienen negocio, pero para mí el domingo es el día que más se vende porque la gente sale. Pero pruébalo, lo debemos probar. A los pescadores, los domingos son los que salen más pescados. No. Porque el otro día diga, es que los domingos los peces salen a darse una vuelta al malecón y van a agarrar. Pero no. Entonces, nos afanaron, nos desesperaron. Yo hace un tiempo les contaba el testimonio de una hermana que tenía un puesto de venta que todavía no tiene, de venta de comidas en el parador turístico ahí de Naranjal. Y cuando llegamos yo le hice un reto a ella, que ella no trabaje por domingo, que crea que Dios en el resto de la semana le iba a bendecir, lo hizo. Y ella pudo dar testimonio de que eso fue una realidad. Debemos creerle a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no nos debemos dejar llevar por los afanes de la vida. Mateo 6, del 31 al 33. ¿Qué dice la palabra?
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero nuestro Padre Celestial Mateo. sabe que tenéis necesidad de Mateo. todas esas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia. y su justicia, Y y todas todas las las demás cosas nos serán añadidas. añadidas. Ahí está el secreto, Amén. ahí está la clave. Pero para eso, ¿qué se necesita? Creer, se necesita fe. Mientras tanto, seguiremos afanados, Amén. desesperados. En tercer y último lugar, dejamos el primer amor cuando caemos en una vida de pecado. Génesis 3, del 8 al 10. Abra la palabra allí. Génesis 3, del 8 al 10. Dice la palabra, refiriéndose a Adán y a Eva, dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Caer en pecado es un error. ¿Estamos de acuerdo? Caer en pecado es un error. Pero sabe que cuando pecamos cometemos otro error. Y es un error mayor todavía. Pero como si pequé y cometo otro error mayor, ¿sabe cuál es ese otro error mayor? Alejarnos del Señor y de la iglesia. Pequé. Pero si le pido perdón a Dios, Dios me perdona. Pero el error que cometemos es pecar y alejarnos de la iglesia, alejarnos de los caminos de Dios. Y ese se convierte en un error mayor que el pecado. ¿Por qué? Porque al alejarme de Dios, voy a continuar con esa vida de pecado. En cambio, reconocer que pequé y venir a la iglesia, tengo la cobertura de los hermanos, tengo la cobertura de Dios y no voy a continuar en esa vida. Pero ¿cuántos de los que han pecado caen en ese error? Todos. Es que pequé. Y miren el otro error, yo lo digo porque eso me lo dice. Cuando alguien cae y yo converso con él, no, pastor, primeramente me voy a restaurar y de ahí voy a la iglesia. Pero si acá es donde Dios me quiere restaurar, acá es donde Dios te quiere sanar tu corazón. La vida espiritual de una persona que ha pecado está endeble, está frágil, está disponible, llamémosle así, para volver a caer. Y necesita ser fortalecido, necesita venir a la presencia de Dios, humillado. Siempre lo pongo como ejemplo a David, el rey David. David no fue un hombre perfecto. David es considerado por Dios como un hombre conforme a su corazón, porque él, cuando pecaba, él reconocía y no se apartaba de la presencia de Dios. Y eso lo mantuvo firme, aunque con errores, pero firmes. Amén. Lo peor que podemos hacer cuando hemos caído, enredados en un pecado, nos alejamos del Señor. Téngalo presente. Ese es un error. Amén. ¿No ven que Él es el único que nos puede perdonar? Amén. Y nos alejamos de Él, le damos la espalda. Entonces, ¿cuándo vamos a ser perdonados? ¿Cuándo vamos a ser restaurados? Pecamos y debemos volver
para ser sanada, para ser restaurada. Amén. En Mateo 9, del 11 al 13, veamos allí. Mateo 9, del 11 al 13. Dice la palabra: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: miren, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino tienen Los los enfermos. enfermos. Y pues si aprendieron que significa Misericordia quiero, quiero, no no sacrificio. sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué importante es entender esta palabra. Que en el momento de una caída, Dios está con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo. No le importó a ese padre que su hijo le derrochó, más que todo aquello, era la vida de aquel hijo. Era la vida de su hijo. Amén. Y Dios valora tal cual como el padre del hijo pródigo la vida de cada uno de nosotros. Somos valiosos delante de Él. Somos importantes delante de Él. Tal vez nosotros nos veamos tan pequeños, tan insignificantes entre tantos millones de habitantes que hay en el mundo entero. Amén. Pero tal como Dios lo llamó a Samuel, cuando Samuel no había escuchado nunca la voz de Dios, Dios conoce nuestra voz. Dios sabe quiénes somos. La palabra nos dice algo que aún los cabellos de nuestra cabeza están cortados. Amén. Porque Dios sabe lo importante que somos nosotros para Dios. Dios nos guarda de caer. Dios nos guarda de descuidar. Pero esta palabra de esta noche es para poderla recordar que separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Es necesario volver al primer amor. Tal vez de los que están acá no estén apartados, pero tú sientes de que te estás apagando, de que te estás enfriando. ¿Qué pasa en una hornilla? Cuando se está poniendo bajita la llama, se está acabando el gas. Algunos dicen que se está yendo el gas. La que sabe hacer el corriente del pastor, se está yendo el gas. Y yo le digo, ¿dónde está el gas? Se está acabando el gas. Se está yendo. Se está acabando el gas. ¿Y qué hacemos? Pues ahí lo dejamos y dejamos la olla en medio. No. Bueno, algunos tenemos otro cilindro de gas de emergencia. Los que no tienen un cilindro de gas de emergencia, ¿qué tienen que hacer? Dar de comer. Mandar, si el marido no está ahí, le llaman a la mujer que ya me voy a comprar. En la eléctrica. Pero lo que quiero darle a entender es que todos nos quedamos con los brazos cruzados, buscamos la manera de solucionarlo. Y lo mismo deberíamos hacer con nuestra vida espiritual. Sentimos que las llamas se están haciendo pequeñitas. El cilindro de gas espiritual, buscar más la presencia de Dios. Amén. En nuestra vida, llenarnos de Él. Amén. Y entonces, para concluir, hoy es el día de volver al primer amor, no esperar más. Mira lo que dice Job 22, 21, y con esto concluimos. Job 22, 21. Dice la palabra: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien, nos va a ir bien. Y cuando la palabra dice que nos va a ir bien, desechemos, porque la mente enseguida se va a dónde, se va por acá. Voy a tener bastante plata, voy a tener un carro, voy a tener una casa, y pensamos que eso está bien. No hay nada más valioso que estar bien en comunión con la familia, estar en paz, estar en armonía.
ver a nuestros hijos que se están integrando para servirle a Dios, ver que en ellos hay el anhelo, el deseo de servirle a Dios, agradecidos cada día por lo que Él nos bendice. El pan nuestro de cada día Dios nos lo provee, Él lo provee. Amén. Entonces, recordemos lo que hemos hablado en esta noche, el antídoto contra el enfriamiento espiritual. Volver al primer amor. Póngase de pie, vamos a orar.